¿Qué onda, Devs? Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito acá entre Devs. El día de hoy vamos a hablar sobre entrevistas técnicas y cómo usar ChatGPT para que nos ayude a prepararnos. Vamos a estar hablando ahí de los pasos y cómo nos puede ayudar el chat generando igual hay preguntas y unas sugerencias de respuestas. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Edu, bienvenidos cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos ustedes y sean bien recibidos en este espacio. Y pues sí, la verdad es que hoy es un tema muy interesante. Vamos a ver cuáles son los procesos para que normalmente se suscitan en una entrevista laboral en el área de tecnologías de la información. Vamos a ver 6 pasos específicamente el día de hoy. Es el screening. Vamos a ver qué es una entrevista técnica y cómo ChatGPT nos puede ayudar a pasarla. Vamos a ver qué es una entrevista de comportamiento, behavioral, una entrevista con los managers, cómo recibir una carta oferta, cómo negociar y por último, cómo es el proceso de contratación. Pues vamos a estar viendo unos trucazos que nos da ChatGPT pues para hackear las entrevistas laborales. Bueno, pues a mí me gustaría hablar sobre el screening, que es el primer paso que se sigue cuando te contactan y quieren saber más acerca de tu experiencia, si el puesto que estás aplicando es de tu interés para la empresa que están contratando y lo que estarías haciendo a grandes rasgos para ver si hay un match y si Ujú, pueden iniciar un proceso de contratación contigo. claro. Entonces, permíteme compartir mi pantalla a ver qué nos muestra ChatGPT. Ok, tengo un prompt generado para este primer paso. Aquí no le estoy diciendo mi nombre, el día de hoy, de lo que vamos a estar haciendo, puestos de desarrollo de software. Esto es para poner en contexto al chat. Le estoy diciendo a qué posición estoy aplicando, que es en este caso un Ok. frontend, y quisiera que me dieras preguntas que me harían en el proceso de screening, donde preguntan expectativas y proyectos en los que hemos trabajado. Entonces, si le vamos acá, aquí Ok. nos da algunas propuestas de preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en el desarrollo de aplicaciones web? ¿Qué marcos de trabajo estás familiarizado? ¿Cómo los has Ujú, utilizado? ¿Cuál es tu proceso para optimizar el rendimiento de una aplicación web y demás? CMS, digo, esto podría ser. Es importante que también, si tú alimentas al chat con lo que tienes en la vacante, en la descripción del puesto, eso te podría ayudar a prepararte mejor. Vamos a suponer que en el ujú. número 2 la descripción dice que experiencia con React o con Vue. Entonces aquí, ¿me podrías dar un ejemplo de una buena respuesta para el punto número 2? Estoy familiarizado con varios marcos de trabajo de frontend, pero mi especialidad es en Angular. Lo he utilizado en varios proyectos y también he trabajado con React y Vue.js, entendiendo sus fortalezas y debilidades. Observen que aquí algo interesante, George, que está pasando, como el puesto es Senior Frontend, te está tomando en cuenta que un Senior Frontend ha trabajado con los tres marcos de trabajo principales, con React, con Vue y con Ujú. Angular. Colocas tu especialidad, pero también colocas que entiendes los otros dos. Entonces, está loco, está interesante. Sí, amigo. Y de Entonces, hecho, hacia respaldando lo que dice ChatGPT es algo bastante común. Quizás para los estudiantes que nos están viendo o los que pues, están en puestos juniors no tengan tanta experiencia como que en ese tipo de entrevistas y pues para eso estamos nosotros para enseñarles. Y es algo bastante común, ¿no? Que te preguntan, ¿qué sabes? ¿Qué tecnología sabes? ¿Cuál es tu especialidad? Los proyectos en los que has estado. Y es una herramienta poderosísima, ¿eh? Porque a veces vas a una entrevista y no sabes, o sea, no sabes ni siquiera cómo prepararte, ¿no? Entonces lo que está haciendo ChatGPT aquí es diciéndote, pues estudia exactamente esto, practica estas respuestas. No quiere decir que nos las vamos a aprender de memoria, pero pues ya tienes como tu guioncito, ¿no? Qué es lo que debes de estudiar y qué es lo que debes entender. Y aparte, pues te lo da como súper detallado, ¿no? La verdad está buenísimo. te dice, mira, estoy dispuesto a trabajar con cualquier marco de trabajo que el equipo de desarrollo elija. Entonces, si te dicen, tienes experiencia en tal, tal y tal, pues dices tu Ujú. especialidad, pero también sabes lo otro y digo, bueno, también sí te ayuda porque a veces estas cosas, ¿quién te las dice, no? O sea, ya hablamos con una reclutadora que sí tenemos que también es ese approach cercano, pero a veces no tenemos esa posibilidad y bueno, ChatGPT está para ayudarnos. Sí, no olviden ver el video si se lo perdieron, está buenísimo, eso lo dejamos aquí.
en un enlace y si no en la descripción. Y bueno, George, pues pasamos a la entrevista técnica, ¿no? Este está aquí un poquito más interesante, este tema. Sí, ¿Qué? aquí ya viene la parte buena, ¿no? La parte chida, la cual pues la mayoría de personas es probada, en donde es el mayor filtro, a lo mejor de 100 personas que aplican a una vacante, por decir un ejemplo, 10 son las que pasan este proceso de entrevistas. Obviamente aquí depende mucho de la empresa. Lo más común es de que se hace en dos fases. La primera fase te dan un proyecto y te dicen, mira, tú estás aplicando para una posición de full stack. Entonces, quiero que hagas una aplicación, no sé, por decir un ejemplo muy común es de que te dicen, quiero que me hagas una galería de fotos y que las fotos las subas pues, a una base de datos, que hagas una IP REST y que las muestres en el frontend dándole estilos y que se vea como una galería de un museo, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces ellos te dicen, te vamos a dar cierto tiempo. Normalmente, pues, para este tipo de proyectos, como son un poco pesaditos, te dan a lo mejor, no sé, 3 días, una semana. Ese es el tiempo suficiente en el que aquí entra ChatGPT, porque ChatGPT, de hecho, te genera ya todo un esqueleto de un programa o inclusive te genera ya un scaffolding, como le llaman, te genera ya un proyecto, ya la base de tu proyecto te puede crear inclusive la arquitectura. Y aquí es cuando tú dices, pues quiero que me hagas tal cosa. Y entonces ChatGPT pues te ayuda, ¿no? Obviamente no te lo va a hacer, pero te ayuda bastante. O si te trabas, como eso es un proceso llamado, llamámoslo así, como offline, que no es presencial con una persona, sino que tú lo puedes hacer a tu ritmo, permites preguntarle a ChatGPT, quiero que me dé los estilos para generar estas imágenes o para generar este tipo de contenido. Entonces, como estamos viendo en la pantalla, tú le dices, créame un componente y que haga esto, ¿no? O que tenga tal arquitectura. Y básicamente, pues te da el código, ¿no? Ya nada más tú tienes que adaptarlo. Obviamente no te va a dar, pues, todo lo que tú quieres, sí te da una gran ayuda. Y esto para que te preguntas por qué no sirve o si es ético, ¿no? En realidad, no perder tanto tiempo haciendo este tipo de proyectos, porque pues no sabes, ¿no? Si vas a pasar al siguiente paso. Entonces, te ayuda a optimizar tu tiempo. Dos, te ayuda a generar código escalable y te ayuda a que si te trabas en algún lugar, en alguna parte del desarrollo, pues lo puedas resolver sin necesidad de recurrir, pues, ya sea a algún foro, ¿no? Está buenísimo. Y hay una segunda parte en la que tú ya mandas tu repositorio, lo subes a GitHub o a algún repositorio en la nube y después ellos lo ven y dicen, pues creo que sí, sí se la rifó, ¿no? O sea, sí tiene buenas prácticas. De hecho, cuando te hacen este tipo de entrevistas, te revisan muchas veces que tengas buenas prácticas, que uses algunas metodologías de desarrollo, que uses conceptos, no sé, de programación orientada a objetos. Inclusive te preguntan cosas o te revisan como que temas de buenas prácticas, como hacer pruebas unitarias, pruebas de integración, etcétera. Una vez que revisen tu código los reclutadores, pasas a la siguiente fase, que sigue siendo entrevista técnica. Y en esta, como vemos en el ejemplo que se está compartiendo en pantalla, te ponen a hacer lo que se le llama un challenge y este normalmente ya es presencial. En ese tipo de challenge te hacen una pregunta que más o menos debería demorar media hora a una hora. Entonces te dan unos requerimientos, como vemos en pantalla, te dicen, dependiendo de estos requerimientos, quiero que me resuelvas y te dan algunos ejemplos de cómo deberían ser el resultado del problema. Aquí vemos un ejemplo inclusive visible en esa plataforma que se llama LeetCode, que aprovecho para mencionar que esta plataforma nos ayuda para entrenar nuestra resolución de algoritmos y te da inclusive algunas pruebas reales, ¿no? De ya entrevistas técnicas reales. Del lado derecho vemos una sección en la que ahí vamos a empezar a programar. Entonces, lo que tú estás haciendo aquí, lo tienes que estar compartiendo pantalla al reclutador, bueno, en este caso, pues al entrevistador, que pues ya es una persona técnica, a lo mejor un ingeniero de software. Entonces, él va viendo lo que tú vas haciendo, cada una de las instrucciones, y algunas veces ellos te dejan, te dicen, mira, tienes media hora,
trata de resolverlo. Y va viendo cómo trabajas. Si te atoras, pues va viendo que pues a lo mejor tienes que investigar en Google o tienes que investigar en algún lado y te deja. Y al final de ese tiempo te dice, a ver, mira, ya funciona. Entonces te pregunta, "Oye, ¿y por qué lo hiciste así? ¿Por qué usaste arrays y no usaste objetos? ¿O qué pasa si le quitas esta línea? Entonces te hace preguntas para ver si entendiste el problema, para ver cómo estás resolviendo y por qué lo resolviste así. Aquí también es donde puede entrar ChatGPT, porque si vamos a este tipo de plataformas, muchas veces nos vienen muchos ejemplos y si a veces estamos atoradísimos con alguno, podemos copiar esas instrucciones y vamos a ver qué nos da ChatGPT, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Sí, de hecho incluso le voy a decir que use Python, por ejemplo. Entonces agarra ChatGPT y, ok, vamos a crear una list node, que esta clase no existe como tal esta estructura de datos no existe como tal en el Ujú, programa, entonces la define por sí sola y después va a la función llamada addTwoNumbers, le pone el L1, L2 y te coloca todo la resolución del problema. ujú. Entonces vamos a ver, igual, no sé, vamos a curiosear a ver si lo pegamos. A Self ver. uno, ajá, correcto. Entonces, los nombres sí están bien definidos. Mm, Ujú. y vamos a ver qué pasa. Sí, dale a ejecutar. Oh, Ah, mira, ya, ya pasó, hasta ¿no? Ya pasó y ya pasó todas las pruebas unitarias, pasaron. Entonces ya, básicamente nos hizo nuestra entrevista técnica a ChatGPT. Obviamente, pues no la vamos a usar para hacer las entrevistas técnicas porque sería ilegal en muchas ocasiones, pero sí claro. nos sirve como respaldo y para entrenamiento nos sirve bastante. Úsenlo con sabiduría, amigo, porque un gran poder lleva una Lleva gran una gran responsabilidad. responsabilidad, Así es, amigos. según el tío Ben. Así es, amigos. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente sección. George, ¿te parece bien? ¿O quieres agregar algo más a este Y punto? nada más a veces, Ujú. a veces, bueno, inclusive llegan algunas empresas en las que no te hacen entrevista técnica, que nada más te hacen una entrevista Mm, teórica, pues que sí. te hacen preguntas abiertas, oye, ¿para qué es Python? ¿Cómo usarías Python? ¿Cómo resolverías ese problema? Y tú eres en todo hablado, no ves ningún pedazo de código, ni te presiona ni nada, ¿no? Es algo muy libre, pero va a depender mucho de los procesos de la empresa. Y a mí me ha tocado pues de todo. Entonces, así, hay que prepararse para todas las posibles. De hecho, estas preguntas así abiertas son un poco extrañas porque no estás viendo nada. Te preguntan Ujú, tal de JavaScript. A ver, ¿qué es el hoisting? ¿Qué es una pure function? ¿Qué es programación funcional? O, por ejemplo, ¿qué son las estructuras de datos? ¿Qué es la Bicode Notation? ¿Y cuál es el performance de este algoritmo, no? A ese punto, y pues tú tienes que estar también con conocimiento de la parte teórica. Entonces, muy buen punto, ujú. amigo. Totalmente muy importante. Claro, claro que sí. Así Y que podemos pasar a la entrevista de comportamiento o behavioral. claro que sí, amigo. De hecho, esta entrevista no es muy común. De hecho, de los procesos que he hecho, la verdad es que no es tan común. Pero miren, hay un artículo que dice cómo utilizar las situaciones, las acciones y el resultado. Ese es un método para las entrevistas de Product Management. Entonces, es Ujú, igual, ¿cómo tú te comportarías ante ciertas situaciones? Entonces, miren, observen esto, vamos a hacer estas cosas. Por ejemplo, resumir este artículo? Entonces, me resume el artículo, ¿no? Y entonces aquí, ChatGPT tiene el contexto. Entonces, ¿me podrías hacer 5 preguntas utilizando esa metodología para un puesto de ingeniero senior frontend developer? Y entonces toma ese método del artículo que le acabas de tirar, que ujú, entonces aprendió y te dice, dame la situación, esta es la situación.
y luego Ujú. y luego la situación y la acción y todo eso. Entonces, el resultado. Y entonces te entrena en este aspecto utilizando este artículo como referencia. Entonces, digamos que de este aprende en este hilo y Ok, posteriormente te genera para tu situación específica un ingeniero senior frontend. Observa está la buenísimo. situación. Puedes describir una situación en la que te ofreciste un problema técnico complejo como senior frontend developer. ¿Cómo abordaste el problema? ¿Cuáles fueron los resultados de tus acciones? Y luego, equipo de ingenieros frontend, liderar equipos, cómo mediste el éxito. Y bueno, te genera estas preguntas que tú puedes empezar a practicar y a tener en cuenta, porque Ujú. muchas veces lo hemos hecho, pero no lo tenemos presente en al momento de la entrevista. Entonces, Claro, bastante bueno igual echarle un vistazo y totalmente nos puede preparar, amigo. sí, está muy interesante y quedé así de, o sea, que pueda obtener la información de un artículo y juntarlo con información específica que tú le des, está loquísimo. Digo, vamos a Ahora, pasar a la siguiente entrevista, o querías decir algo más. sí, nada más voy a dejar de compartir pantalla y creo que podemos Ah, ok, pasar al siguiente paso. perfectísimo. Muy bien. También vamos a ver una entrevista que ya es básicamente de las últimas. Tiene la duración de 30 minutos a una hora y es una entrevista con un manager. Eventualmente, ese tipo de entrevistas ya es cuando pasaste las entrevistas técnicas, ya básicamente estás casi adentro, estás con un pie adentro, básicamente. Ese tipo de entrevistas es más para ti, para que tú conozcas de qué trata el proyecto en el que vas a entrar, cómo son tus compañeros de trabajo, quién va a ser tu líder, cuáles son las actividades o el día a día de lo que vas a estar haciendo y quizás puedes tomar una mejor decisión. En este caso ya es una decisión de saber si es el tipo de proyecto que te gusta, el tipo de actividades y aún puedes declinar la oferta. En este momento dices, no, pues como que ese proyecto se ve aburrido o ese proyecto ya se ve muy viejo, ¿no? Ya muy legacy. Entonces tú aún puedes decidir, eso va más para ti, ¿no? De tu lado, que tú puedes todavía decidir declinar. Normalmente pues con los managers también no es como, ellos no pueden decir, ah, pues como que no me cayó bien y declínalo, ¿no? Normalmente eso no pasa, simplemente es como un paso más de las entrevistas y es más para ti, para que conozcas a la empresa, para que conozcas a tu equipo. Por último, tenemos la contratación, que pues ya es cuando ellos reclutan todos los papeles, cuando inclusive pueden llegar a consultar tus referencias. Tú les pasas números telefónicos de personas que han trabajado contigo, a lo mejor de tu antiguo líder, de antiguos compañeros, y en algunas empresas, pues ellos les llaman a tus compañeros y le dicen, ah, pues, ¿cómo trabajaba nuestro amigo Edu? Ah, pues sí se la rifaba, le decían el Code Machine. Y pues ya, ¿no? Te da buenas referencias. Te da buenas referencias si hubo un trabajador o no. Aunque esto también ya muchas veces ya no es tan determinante si entras o no. Simplemente es para corroborar. Y en casos extremos, como en el video que nos compartía la reclutadora, pues me dice que en casos extremos, pues sí llegan a declinar, pero es poco común. Muy bien, amigo. Y pues estos son los pasos. Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos y vamos a pasar a la sección de acá entre devs. Así es, amigo. Vamos a platicar nuestras experiencias y cómo hemos usado ChatGPT para prepararnos o alguna experiencia con con las entrevistas, amigo. No sé si quieres comenzar tú, cuéntame. Sí, no es específicamente con ChatGPT, pero sí es con una inteligencia artificial llamada Copilot. Ujú. Y mientras les voy explicando, básicamente lo que hace Copilot es una inteligencia artificial que te complementa código, te escribe código, y si tienes alguna pregunta en tu editor de código, normalmente, o la mayoría de devs que conozco, pues usa Visual Studio Code. Tú le escribes en forma de comentario que le dices, quiero que me hagas una función que sume dos números. Lo escribes en un comentario y Copilot te da la función en el lenguaje en el que estés escribiendo. Si tu archivo es un archivo de TypeScript, te lo da de una vez en ese lenguaje. No tienes que decirle, escríbelo en Python, escríbelo en JavaScript. Lo escribe en el lenguaje en el que estés y en el contexto en el que estés. Y también usa las variables que tienes en tu entorno para escribir ese código. Entonces, inclusive te autocompleta. Si tú estás escribiendo, ibas a escribir una función y un método específico, te lo autocompleta. Entonces es buenísimo porque pues te ahorra muchísimo tiempo. Solo que hay discusiones en la empresa en la que estamos ahorita trabajando porque
Este tiene acceso pues a otros repos y en esos repos pues puede haber código malicioso o puede haber código pues que sea privado, ¿no? De otras empresas, a lo mejor de Microsoft que se haya ahí colado un pedazo de código. Entonces este inteligencia artificial de Copilot lee esos repos. Puede haber demandas legales porque esto está accediendo a datos privados de otras empresas. Y a su vez, al tú compartir tu código, puede ser que se alimente la base de datos de Copilot y a su vez que otras empresas pues te lean tus datos, ¿no? Imagínate que tu competidor pues te lea tu código fuente, pues básicamente toda la ventaja competitiva la estás exponiendo. Entonces hay mucha discusión entre usarlo o no usarlo. Bueno, y al final de cuentas se quedó en que pues no lo puedes usar. Puedes usarlo por aparte, en proyectos personales si quieres, o simplemente como complementario, ¿no? Pero no puedes usarlo directamente aquí. Una vez puedes usarlo en nada más ciertas cosas, cierto pedazo de código, como si lo copiaras de Google, pero no se puede usar directamente. Entonces, ese fue el veredicto, amigo. Y pues es un tema muy controversial. No sé si tú has tenido alguna experiencia similar o tú No, qué experiencia amigo, nos te gustas compartir. realmente solamente lo he usado para las entrevistas y me ha servido bastante ChatGPT. Y pues bueno, feliz de tener esta herramienta. Quién sabe si vaya a haber algún problema, si vaya a seguir. Esperemos que Ujú. se sigan, pero pues mientras esté aquí, pues hay que disfrutarlo. Buenísimo, amigacho. Pues vamos a pasar a las conclusiones. Así es, amigo. Y pues la neta es una pregunta que queremos hacerles. Y la pregunta es si es ético utilizar ChatGPT al momento de hacer una entrevista técnica. También comprendemos que pues está abierto y que ahora las entrevistas técnicas pues se pueden hacer por ChatGPT, pero para mí, George, yo creo que no es ético, digo, utilizarla. Creo que al fin de cuentas te están evaluando conocimiento que necesitas aplicar al día a día. Ujú. Y si bien tienes la herramienta, a lo mejor si no sabes lo que está pasando o lo que deberías de preguntar, creo que ahí podrás tener un problemita. Pero no sé tú qué opinas, amigo. ¿Tú qué opinas? Yo también creo que es un tema un poco delicado. O sea, ponerse en el puesto del empleador. O sea, pues tú buscas a alguien que tenga ciertos conocimientos para que te resuelva problemas. Y si a lo mejor pues uso ChatGPT en sus entrevistas, es como hacer trampa en un examen, ¿no? O entre comillas, pues es menos crítico en el área de TI, porque pues, hay muchas medidas. Pero imaginemos un médico, ¿no? Que usa ChatGPT para pasar su examen y pues en la operación no sabe qué van a cortar, ¿no? Entonces, pues es complicado, o sea, como que el ejemplo del doctor pues es muy, muy visible, pero pues también en el día a día de la ingeniería también por falta de conocimiento pues se pueden tomar muchas malas decisiones que al final terminan en pérdidas de dinero, pues, ser pérdidas millonarias. Entonces, yo creo que se puede usar ChatGPT o otros softwares como un apoyo, no que te haga el ejercicio que te resuelva el problema completo, sino como un apoyo para ciertas dudas, cierto apoyo en específico. Y claro, pues la tecnología está, ¿no? Nada más hay que pues, saber usarla bien. Claro, con responsabilidad. Eso es algo Ujú, que aprendí también en el Talent Land, ¿no? La ujú. ética, al momento de usarlo. Sí, claro. Claro, amigo. Pues bueno, esperemos que, como les decíamos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que sean muy cuidadosos al usarla, muy responsables, porque Ujú, también recuerden, o esto es una teoría, es que se sigue entrenando el modelo, ¿no? Entonces está ujú. aprendiendo y cómo funciona esto, entonces todo lo que le metes, pues está generándose, ¿no? Ahí aprendiendo. Sí. Entonces, vamos a ver qué nos depara el futuro, amigo, y por mientras tanto nos despedimos. No sin antes mencionar, amigos, suscríbanse, denle like, comenten, este video es para ustedes, por ustedes. Así que manita arriba, activen la campanita y ya saben, nos vemos.